Coquimbo Unido le ganó a Deportes Limache por 3-2 en la otra semifinal de la Supercopa y el campeón del fútbol chileno se instala en la final de la Supercopa. Vamos a analizarlo. Bienvenidos a todos a este análisis, los Rayos X. Como cada momento, cada partido importante, acá estamos siempre para analizar lo que fue el compromiso. Primero, voy a tratar también de ir fundamentando todo un poco a partir de lo que fui anotando en el partido. Primer día con libreta en los Rayos X para analizar. Bueno, Coquimbo con Sánchez en portería, Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, que tuvo que salir muy temprano por la lesión, ingresó Fraquia, la mayoría del partido lo jugó el número 15, Juan Cornejo, Sebastián Galán y Alejandro Camargo, jugó a la derecha Riveros, Matías Plaza como enganche, a la izquierda jugó Chandía y centralizado como eje de ataque Nicolás Johansen. Limache, por su parte, que prácticamente no hizo cambios en la mayoría del partido, jugó con Borges en portería, González, Augusto Aguirre, Parot, Marcelo Flores como lateral izquierdo en la línea de 4, Martínez como eje central, el volante, el paraguayo, Pinares a la derecha, Meneses a la izquierda, Montesinos como extremo derecho, Castro a la izquierda y queda como eje de ataque Marcos Arturia. Hizo solamente 2 cambios, ingresó César Fuentes y Gonzalo Sosa. Y en Coquimbo entró Badalá, entró Prato, entró Martín Mundaca por un momento, entró evidentemente Matías Fraque y se quedó sin un cambio a Coquimbo. No gastó una ventana Limache. Bueno, con todo esto presente, creo que la premonición, el contexto inicial de lo que fue este compromiso es que Coquimbo Unido, con una solidez defensiva que quizás se vio un poco agrietada con el ingreso de Fraquia y con la salida sobre todo de Manuel Fernández, con una mitad de la cancha que fue de menos a más durante el partido y con los refuerzos, sobre todo con los refuerzos que le dan la victoria a Coquimbo Unido, que son el caso de Guido Badalá y el caso de Lucas Prato. Pero el partido al arranca ganando Coquimbo Unido con el centro de Cornejo al primer palo y el gol de Salinas, jugada de la casa, jugada maestra, no falla. Y ahí Coquimbo le duró poco la ventaja, no lo supo manejar bien, sobre todo también porque Deportes Limache, hay que decirlo, lo mejor que tiene es la ofensiva, así como lo decíamos el año pasado con Guerra, con Pons o Da Silva y con Castro a la izquierda. Hoy día tiene por la derecha Joaquín Montesinos, Arturia, que hoy día jugó de 9 y en un ratito del final jugó Gonzalo Sosa, que creo que debió haber jugado un poco más, y Castro a la izquierda, pero tiene un valor muy importante, que es tener a Jan Meneses merodeando siempre la zona caliente, la zona del área del rival, y eso le hizo muy bien a Limache, tener un jugador que le diera las facilidades como para crear junto con Pinares, porque hay muchos partidos que Pinares se veía muy solo y que esa necesidad de otro compañero al lado para la creación de fútbol le faltaba a Limache, y eso lo tiene hoy con Jan Meneses, que no hay que mirarlo mucho como para darse cuenta que hay mucho fútbol en sus pies y que hoy casualmente, bueno, marca un golazo donde va a haber mucho análisis, por supuesto, en si Castro está delante de Sánchez y lo tapa, si no es así como lo vio el árbitro. Ahí los porteros, por supuesto, quizás van a tener una postura más realista y posiblemente lo puedan analizar de esa manera, pero bueno, en definitiva el gol de Meneses, golazo para el 1-1. Y ahí el partido, hubo un rato de 10 minutos donde no pasa nada importante, no pasa nada mayormente relevante, y es ahí donde Coquimbo no logra tampoco, a partir de los espacios a la contra, aprovechar que iba dejando Limache, porque esto de tener a Meneses y Pinares suena muy bonito en la idea táctica, suena muy bonito en la forma de jugar, porque te da posibilidades ofensivas mucho más importantes, mucho más positivas para el equipo, pero que en defensa queda solamente Martínez, queda Aguirre y queda Parot. Y a la velocidad de las espaldas a Limache se lo comieron. Buen partido de Flores por la izquierda, defendió bien. Yerko González le costó un poco más, sobre todo cuando Chandía se cambió de lado. Después entró Mundaca y también le hizo la vida a Cuadritos. Pero sí creo que ahí Coquimbo no logró tampoco generar lo que quizás en algunos partidos generaba, una presión que complicara al fondo y que aparte en esa recuperación fuera exitoso. Bueno, ya en el cierre del primer tiempo Limache terminó mejor, sobre todo porque Coquimbo, en esta idea de tirar el paso atrás y de bajar una velocidad ante jugadores tan complejos como lo son la ofensiva de Limache, te cuesta, vamos a decirlo, te cuesta y se hace complicado en ese aspecto, y Coquimbo lo tuvo que trabajar, le costó, pero
En definitiva se fueron al descanso con el empate. En la entrada de Fraquia es algo que va a tener que analizar mucho el equipo de Caputo, porque no es ese central que quizás, a diferencia de Elvis Hernández, te da toda la confianza. Otra cosa que le pasó a Coquimbo, los laterales, al momento de ir arriba, que es algo que Coquimbo Unido normalmente gana, que normalmente se queda con esa pelota, bueno, hoy no lo consiguió. Hoy la mayoría de divididas las ganó Montesinos, las ganó Castro, y a la mitad de la cancha Galani y Camargo en el primer tiempo, sobre todo Galani lo noté muy bajo, que es algo poco común o algo que no le vimos mayormente en el campeonato. Pero bueno, también primer partido, se entiende, es parte de esta necesidad de darle rodaje al conjunto y que probablemente con el paso del campeonato se vaya amoldando. Probablemente va a tener que jugar Gazzolo el día domingo porque necesita nombres en ese sector de la cancha Coquimbo Unido. Porque no sé si para Caputo será de toda confianza Fraquia, más allá de que su momento con Huachipato, ahora casi titular prácticamente con Deportes Limache. Pero de los dos el que mejor se vio fue Elvis Hernández. Y sí, tuvieron complicaciones, hay que decirlo, es difícil, muy difícil marcar. Arturia bien de espaldas, Castro también difícil, a Salinas le costó por ese costado. Y Montesinos también, que tiene una muy buena pasada. Ya entrando en el segundo tiempo, Limache se encuentra con una muy buena jugada, un pase filtrado muy bueno de Meneses para que Castro se meta en el área, un enganche muy bueno y bueno, Fraquia llega tarde y comete el penal. Sánchez casi lo ataja y Castro convierte el 2-1 pegado a la mano derecha de Diego Sánchez. En ese momento Coquimbo Unido estaba aprovechando los espacios a la contra, pero no lograba finiquitar. Chandía, Riveros no lograban tampoco acercarse con el total peligro al arco de Borges. Y hay que decirlo, esto Caputo lo va a tener que tener muy en consideración. No sé si sea idóneo en el momento que tú notas, porque uno creo que desde la posición que está uno transmitiendo, también muy atento, anotando, se va dando cuenta que también los jugadores se cansan, que hay algunos jugadores que quizás no entran tanto, y eso es creo que lo que le pasó hoy a Plaza. Que no entró en partido, le costó esa necesidad que tuvo Coquimbo de una conexión en el medio y que el enganche participara. Hay una diferencia abismal entre el partido de Plaza y el partido de Guido Badalá, que ya vamos a entrar al partido de Badalá. Convierte el 2-1 Limache y claro, pasito atrás, tratar de estar un poquito más ordenado en defensa, y eso le hizo bien al equipo de Rivero, pero no lo supo manejar también las cosas del partido. Limache tiene la pelota, pero más allá de que o la agarre Meneses o la tenga Pinares y traten de crear algo, la velocidad de Castro es un equipo que no te asfixia como debería hacerlo quizás con los nombres que tiene. Y eso le pasó la cuenta también. Le hizo muy bien la entrada a Coquimbo Unido de Badalá y de Prato, pero no sé si Johansen debió haber salido. Yo le hubiera dado un ratito más junto con Badalá y ahí recién hubiera jugado con Prato, porque también hay que decirlo, Mundaka físicamente le costó, sigue con ese tema. Chandía está mucho más acostumbrado y no fue un mal partido de Chandía. Mejoró mucho Camargo en el segundo tiempo, mismo caso de Galani, que después es el que recibe el penal. Pero bueno, si hay algo que vimos de Guido Badalá, en el partido de hoy, fue que es un jugador que tiene mucho fútbol en sus pies y que tiene el arco entre ceja y ceja y que va hacia el frente. Y eso, por ejemplo, no se lo vimos a Matías Plaza hoy día. Sí se lo vimos a Pablo Rodríguez en días anteriores. Pero hoy le faltó fútbol a Plaza, le faltó también entrar un poquito más en el partido. Y eso sí lo logró Badalá, que le dio electricidad, le dio vértigo a Coquimbo Unido. Le dio mucho vértigo y eso se le notó incómodo a Martínez, que tuvo que marcar. Después entró César Fuentes y tampoco pudo. Es un jugador que tiene mucha cancha y mucho potrero también. Se nota que es un jugador que juegan en sectores reducidos. Y eso se vio muy bien Badalá hoy día. Que bueno, aparte la viveza de ir a presionar y conseguir el empate. Y ya luego Galani, que va a presionar arriba a la marca de Parot y consigue primero el tiro libre y luego el penal que fue ratificado. Y Prato con mucha tranquilidad, que hay que decirlo. La facilidad, junto con Johansen, son muy parecidos los dos en eso. La facilidad para aguantar de espaldas, para retener a la defensa, fantástico. Fantástico lo de Lucas Prato.
Y ahí hay que decir que, bueno, por lo menos en los momentos importantes en este arranque de campeonato aparecieron los jugadores que normalmente aparecen, como son el caso de Badalá, como es el caso de Pratto, la solidez de Diego Sánchez en el final para aguantar el resultado, el muy buen momento que tuvo en el cierre de Elvis Hernández, Salinas también, que se nota que tiene otro ritmo, por supuesto, en Chandía. Me gustó mucho el segundo tiempo de Camargo, y eso es algo que hay que darle de la derecha a Caputo de no haberlo sacado, porque físicamente también estaba cansado. Mismo caso de Galani con un poco más de fuelle, de ida y vuelta, pero Camargo logró también aguantar bien y sobre todo lee muy bien el partido. Camargo tiene una facilidad para leer el partido que a mí me encanta, fantástico lo de Alejandro Camargo. Ya de ahí, en el cierre casi lo empata Limache, se encontró con la tajada de Diego Sánchez, y creo que en las cuentas generales, primero, se lo ganaba Limache no decíamos nada, si se empataba y se iba a penales no decíamos nada, y si lo ganaba Coquimbo tampoco decíamos nada, y ni decimos nada. Creo que el partido primero fue muy entretenido, fue un partido eléctrico, partido de verano, pero que van con más intensidad, que va con más riesgo, y se notan también algunos espacios que quedan, la necesidad del rodaje, eso lo necesita Limache, lo va a necesitar Coquimbo también, que se metió en la final, y también lo necesitó, como dije en el análisis de ayer, Huachipato y la Católica. El partido de Badalá, creo que gracias a Badalá Coquimbo Unido ganó. Creo que el partido del 10 fue muy bueno, la entrada fue muy buena, aparte de encontrarse con el gol. La facilidad para jugar, la forma de entender, aguanta bien de espaldas, es habilidoso. Se nota que de manera preliminar Coquimbo Unido encuentra un 10. Que vamos a ver si hace lo mismo que Palavecino, vamos a ver si tiene otras características, si es más parecido a lo que quizás vimos en Rodríguez. Plaza creo que queda un pasito más atrás, pero habrá que ver para el partido del domingo. Y van a tener un rival tremendamente complicado, como es la Universidad Católica, que tiene mucha jerarquía, pero que probablemente vamos a ver polos opuestos enfrentándose. Va a haber un choque muy bueno, que lo hemos visto en anteriores partidos entre Coquimbo y la Católica, que el Pirata probablemente va a salir a esperar, a aguantar, a ser un poco más inteligente y a dejar que Católica vaya y aprovechar las oportunidades. Hoy día Coquimbo pateó 4 veces al arco, convirtió 3 goles, una claro de penal y bueno, la presión de Badalá. Chandía tuvo un par de oportunidades. En definitiva, creo que Coquimbo Unido no jugó un mal partido hoy día. Sí se nota, por supuesto, la falta de roce, la falta de juego, que quizás incluso la ventaja de haber jugado un partido más que Limache le hizo ganar este partido. Fíjate lo que te digo. Creo que quizás en esa cuantía física, en esa cuantía futbolística, en esa reacción, le hizo muy bien a Coquimbo. Y tener jugadores con mucha trayectoria, como es el caso de Camargo, como es el caso de Diego Sánchez, como es el caso de Cornejo, Galani también con trayectoria, Pratto que entró muy bien, se nota. Me gustó mucho el paraguayo Riveros, es un jugador que le hace bien a Coquimbo Unido. Creo que la figura en Limache fue Jan Meneses, es un jugador distinto que te da otra cosa, y eso Limache lo va a tener que aprovechar en el paso del campeonato. Pero sí siento que vimos un buen partido, obviamente con sus pros y sus contras, con sus cosas positivas y negativas, pero le faltó quizás a Limache esa puntada final, esa parte del roce que te da el partido, que te da el jugar, y ese Coquimbo Unido lo tuvo. Tuvo también un poco más de inteligencia, tuvo un poco más de viveza, y Coquimbo Unido, vamos a decirlo, ganó a lo Coquimbo Unido. Como fue en gran parte del campeonato, Coquimbo Unido ganó a lo Coquimbo Unido. Y está en la final el campeón del fútbol chileno, va a enfrentar a la Universidad Católica, y creo que vamos a tener un gran partido para el fin de semana. Gran partido, el que nos espera en unos días más. Coquimbo Unido gana a Limache, donde el partido fue muy entretenido, y gracias a sus refuerzos, gracias a la jerarquía de Pratto, gracias a la viveza y al buen juego de Badalá, y gracias a su orden defensivo junto con dos cerebros como lo son Camargo y Galani, Coquimbo Unido, el equipo de Caputo se queda con la victoria y el pase a la final de la Supercopa. Amigos y amigas, ¿qué opinan? Lo leo acá, abajo en comentarios. Recuerden suscribirse, dejar el me gusta y por supuesto sumarse a la comunidad
de fanáticos del fútbol chileno. Abrazo grande para todos.